Hola a todos, espero que este video les sirva para aclarar algunas cuestiones referidas a Aristóteles. En la parte donde habla de la motivación y de la felicidad, cuando trata de lo hedonista, está haciendo referencia a las formas de actuar del ser humano. Por un lado dice que el ser humano puede actuar de la misma manera que actúa el animal, ¿sí? Por necesidad biológica. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hambre, al igual que el animal, tendemos a comer porque nos produce saciedad y nos produce placer, ¿sí? Eso sería una conducta que está guiada por lo biológico para satisfacer una necesidad que nos provoca placer. Cuando nosotros hacemos solamente las cosas porque nos producen placer a nivel biológico, dice, eso es una conducta de tipo hedonista. ¿Tá? Cuando, cuando no caemos en una conducta de tipo hedonista, y ahí hace referencia a otro tipo de actuar del ser humano que es el actuar racional, ¿sí? Entonces dice, lo biológico está guiado también acá por lo racional, ¿sí? Por ejemplo, tengo hambre, pero tengo una enfermedad que es la hepatitis, ¿sí? Y tengo para comer chocolate y tengo para comer arroz. Lo que a mí me provoca placer es el chocolate, ¿sí? El arroz no me gusta tanto. Entonces la conducta hedonista que haría, y bueno, satisfago mi placer, voy como el chocolate. Pero mi conducta racional, ¿qué va a decir? Bueno, pero en este momento deberías dejar el chocolate de lado, porque te haría mal, tu hígado no lo va a resistir, y deberías cuidarte y comer arroz, ¿sí? Entonces estoy guiando mi racionalidad, mi conducta por la racionalidad. Entonces, en la frase que sigue, ¿no es cierto? Ahí, lo que quiere expresar Aristóteles es que no todos los seres humanos se guían por lo racional. Muchas veces somos mucho más pasionales o somos mucho más hedonistas porque nos dejamos guiar por acciones de tipo placenteras y nada más. Con respecto a la primera pregunta, que dice a qué hace referencia Aristóteles cuando dice que no creía que los objetos enviaran pequeñas copias de sí mismos, esto tenemos que entenderlo en relación a lo que habíamos visto de Empédocles. Empédocles decía que lo igual conoce lo igual. Entonces, nosotros, ¿por qué podemos conocer las cosas? Porque estamos compuestos de los mismos elementos que están compuestas todas las cosas. Entonces, por el aire conocemos las cosas compuestas por aire, por el fuego conocemos las cosas que están compuestas por fuegos, y así sucesivamente. Entonces, como nosotros tenemos esa composición de 4 elementos y las cosas de la realidad están compuestas de esos elementos, las podemos conocer. En cambio, Aristóteles dice que para que se produzca la sensación no es necesario hacer referencia a esa em, relación que hace Empédocles, ¿sí? De que lo igual conoce lo igual. Sino que él dice que la sensación se produce cuando un objeto es capaz de estimular nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, cuando la luz estimula la vista, que hace posible de que vea. Entonces ahí se produce la sensación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esa es la referencia de esa frase en ese contexto. Con respecto al conflicto de acercamiento y acercamiento, Aristóteles lo que quiere explicar es que a veces nos sentimos atraídos por dos cosas distintas, pero que las dos poseen el mismo peso, ¿sí? Entonces ahí uno de los ejemplos dice, bueno, supongamos un hombre que tiene hambre y sed, ¿sí? Y está parado en un lugar donde tiene, no sé, supongamos a 5 metros tiene la comida y a 5 metros tiene el agua. Uno tiene que decidir qué es lo que va a elegir primero, ¿sí? Em, que no le pase como al burro que se termina muriendo de hambre, ¿sí? Que es el ejemplo que hice anteriormente, porque no puede elegir entre dos fardos de comida igualmente apetitosos.
¿sí? Es como que nosotros vayamos a la heladería y no sepamos elegir, o sea, compramos el helado de un gusto, de un solo gusto, y tenemos que elegir entre dos gustos que nos gusten, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos frutilla o cereza, ¿sí? Y si no, no elijo alguno de los dos, si yo sé que si elijo el de frutilla no voy a probar el de cereza y viceversa, pero si no elijo ninguno de los dos me voy a quedar sin comer helado, ¿sí? Entonces ahí está el conflicto de acercamiento y acercamiento. A una de las dos cosas tengo que renunciar. Bueno, ahí tengo que decidir sobre cuál debo renunciar. Y con respecto a lo que Aristóteles quiere decir cuando habla de la media dorada, está hablando de el justo medio que nosotros tenemos que buscar en todas las cosas. Evitar todos los excesos. Siempre buscar un punto medio. Eso es lo que está queriendo decir Aristóteles.